Ciérrala ahí, Santi, por favor. No te estás moviendo mucho. Vamos a ver. Hola, 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 hola. Vamos a esperar a que se conecten unos minutitos. Ajá. Vamos a darle, vamos a darle. Ok. Ok. Vale. Ok, ¿me escucho? ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Sale? Sí. Ok, bueno. Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, 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 hola. Listo, a ver, creo que ahí estamos, sí. Ok. Saludos, buenas noches. Un minutito y empezamos. Hola, hola. Bendiciones, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola, hola. Listo, perdón la tardanza, pero el trafiquito me agarró tremendo, pero ya estamos por aquí. Dios los bendiga, ¿cómo están? Saludos, qué gusto saludarlos a todos. Que Dios los siga bendiciendo. Espero que estén teniendo una semana, bueno, mitad de semana, en la cual espero que su semana esté siendo bendecida, en la cual el Señor se esté manifestando en sus vidas grandemente. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a estar conectados con Él, que nos ayude a tener esa sensibilidad y poder estar en frecuencia con Él para lo que nos va a hablar el día de hoy, ¿sale? Entonces, ahí es donde te encuentras. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y le pides al Señor que te dé esa tranquilidad, esa paz que necesitas el día de hoy para entender su mensaje? Que Dios te pueda hablar y que Dios pueda edificar tu vida por medio de este mensaje, ¿vale? Entonces, pues bueno, Señor bendito Padre, yo te doy muchas gracias en esta noche, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas, Señor, en gran manera, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada persona que se conecte, Señor, que tú estés, Señor, en cada persona que está ahí presente, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, se manifiesta el día de hoy en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque somos usados, Padre Santo, para poder llevar tu palabra, Señor, y es un gusto hacer eso, Señor, el día de hoy. Padre, yo bendigo, Señor, a cada persona que se conecte, aquellos que pasen intermitentemente, Señor, aquellos que se queden, Señor, aquellos que lo escuchen después, Padre Santo, los ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que tú, Señor, estás obrando en sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, a tu nombre damos honra y gloria y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, saludos, Denita, buenas noches, Santi, Den, no sé quién más puso por ahí algo, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar el día de hoy nuestra enseñanza. Y bueno, voy a empezar platicando un poquito en relación a que, bueno, aquí en México, nosotros somos un país entre el béisbol y el fútbol, como que ahorita está retomando nuevamente el béisbol su auge, pero bueno, al final de cuentas, como que creo que el fútbol ahorita es algo que sobresale, ¿no? Y somos un país futbolero, somos un país que nos gusta andar viendo el fútbol, somos muy apasionados y por ese lado es donde yo quiero empezar. Vamos a imaginar que tu equipo de fútbol, ese equipo de fútbol que tanto añorabas que llegara a esa final soñada, está jugando esa final y que de repente un gol nada más lo separa del triunfo. Entonces, ese gol tan anhelado, o sea, están todos todo el tiempo corriendo. No a todos nos gusta el fútbol. Bueno, sí es correcto, pero vamos a poner ese ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del fútbol. Sí, yo sé que hay béisbol, voleibol, o sea, general, pero bueno, para no perder el contexto de esto. Entonces vamos a suponer que ya estás en los últimos minutos antes de que acabe el partido.
Entonces de repente estás a un tiro de esquina, de que de alguna forma se acaba el partido, entonces llega ese tiro de esquina, se cobra el tiro y de repente pues anotas gol, anota gol tu equipo, entonces pues hay ovaciones, hay felicidades, empieza el desborde de emociones. ¿Por qué? Porque en teoría ganaron ese campeonato, ganaron ese partido en el cual ustedes había sido un partido muy reñido, en el cual habían estado disputando esa parte y dijeron, bueno, ya, se logró. Pero sale de repente, ya cuando ustedes están en la celebración, bueno, los jugadores, y ustedes celebrando desde donde se encuentran, de repente ves que se acerca el árbitro con el comisionado del estadio, y dice que no es válido el triunfo porque encontraron una falta que cambia automáticamente todo. Entonces, por marcador general, le dan el triunfo al otro equipo. Entonces, obviamente, ¿qué vas a sentir? Vas a sentir así como que, ¿qué pasa? Después de toda esa preparación que durante todo ese tiempo tuvieron esos jugadores, que tú como aficionado estuviste gritando, estuviste apoyando, estuviste eufórico, en ese momento, y que sacaste todo cuando de repente ya había llegado ese momento de decir, ya, se acabó el partido, ganaron. Entonces, ya cuando llegó ese momento, y que de repente te digan, ¿sabes qué? Que siempre no. No es válido tu triunfo, no es válido lo que hiciste, entonces te sacan ahora sí que esa tarjeta roja y te dicen, ¿sabes qué? No, aguanta. Tú, no va a ser válido lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a poner este ejemplo en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros queremos servir al Señor, que tenemos toda esa euforia, que de alguna forma queremos hacer todas las cosas y decir, yo quiero prepararme, yo quiero estudiar, yo quiero servir en donde sea, yo quiero estar presente. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual, yo quiero que crezca y que quiero estar todo momento vigente, ¿no? Entonces, te dedicas a estar en todas las clases, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? En una preparación, en una clase anterior, pones toda tu confianza en Dios, te empiezas a reunir con personas que piensan igual que tú, oras, lees la palabra, te esfuerzas, y das todo, pero de repente te sacan esa tarjeta roja y te dicen, alto, alto, no te emociones, como dicen, no, tranquilo, ¿y eso por qué? Y es porque no dejamos que Dios intervenga, es porque todo lo que hicimos, todo lo que les acabo de decir, de que estamos en un momento en el cual podemos estudiar, podemos orar todo el tiempo, podemos anhelar hacer algo, podemos estar ahí, pero lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. No lo estamos haciendo conforme al propósito del Señor. No estamos dejando que Él intervenga en nuestras vidas. Lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas, con lo que hay en nosotros, no con lo que el Señor está poniendo en ese momento para que tú lo puedas servir. Entonces, ¿qué pasa? Vas a decir, pero ¿cómo es esto? Si yo me estoy esforzando tanto y me preparo tanto, pero ¿por qué no me salen las cosas? Y al final escuchar algo así como, no estás haciéndolo bien. Para servir a Dios no se tiene que hacer no lo puedes hacer de esa manera. Es como nosotros queremos y creemos hacerlo bien. O sea, tenemos que aprender a hacer las cosas de la mejor forma. Tenemos que aprender de alguna forma a dejarnos llevar y a poner a Dios primero. Primero lo tenemos que poner por sobre todas las cosas. No podemos nosotros permitirnos hacer algo sin confiar o poner a Dios primero y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar que Él me guíe, voy a dejar que Él tome el control. ¿Para qué? Para que lo que yo haga sea bendecido por Él, ¿no? Para que donde yo esté, el Señor obre en esa parte, ¿no? Vamos a ir a Hechos, por favor, 2. Hechos 2, 41, si son tan amables. Y vamos a leer así que vamos a tener una lectura. Hechos 2, 41. Y va a ser hasta el 47.
La voy a empezar a leer, Hechos 2:41, y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían, sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. El 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta palabra, cuando yo la estaba leyendo, me hizo pensar muchas cosas. Y vamos a empezar de alguna forma a analizar un poquito esa parte. Pero bueno, antes, en el versículo 14 del capítulo 2 de la versión de Reina Valera, aparece un título que dice: primer discurso de Pedro. Todo esto se origina porque Pedro, de alguna forma, recordemos que Pedro acaba de recibir el Espíritu Santo también en ese momento. Pedro venía de dar una enseñanza también, de tener una enseñanza por parte de Dios. Entonces, en esa parte, estamos hablando de un Pedro que iba a tener la oportunidad de dar su primer discurso. Imagínense toda la multitud, y en ese momento, pues, no era lo mismo estar a un lado o atrás del que daba el mensaje directamente, que era el Señor, y ahora les tocaba a ellos tomar esa batuta. Veíamos el domingo en la clase a un Pedro que fue esa roca de la iglesia primitiva, fue la base de esa iglesia primitiva en la cual Pedro fue usado de gran manera. Y aquí vemos un ejemplo muy claro también de cómo, al final de cuentas, el Señor usó a Pedro ¿para qué? Para poder empezar a crecer, hacer crecer ¿qué? Su obra. Entonces estamos hablando, dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. ¿Qué estaba diciendo aquí Pedro? Él estaba diciendo: pongan atención, el mensaje que voy a dar es para todos. Lo que voy a hacer el día de hoy es, los voy a bendecir, voy a hablar la palabra de mi Padre, de aquel que me enseñó, de aquel que me dejó esa instrucción, de compartir, de hablar de su palabra. Y él, en ese momento, tuvo que decir: lo voy a hacer por obediencia, lo voy a hacer por amor a mi Padre. Y fue ahí también donde agarró y dijo: vamos, venga. Y ahí ya me voy a regresar al versículo 41. Nos habla de que ese día, como 3,000 personas comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Pedro había sido utilizado con el poder del Espíritu Santo, del cual había sido bautizado, y tuvo el valor de levantarse y hablar ante esa multitud. Tuvo el valor de decir: aquí estoy, Señor, úsame. Él vio la necesidad en ese momento, en ese lugar, y ver tantas personas reunidas, tantas personas que estaban necesitadas, que desconocían de alguna forma. Él dijo: ¿sabes qué? Adelante. Y sabemos que fue el Señor que también empezó a obrar en su vida, y sabemos que toda enseñanza que había tenido en su momento, todo lo que en algún momento Pedro había aprendido, era tiempo ya de empezar a llevarlo a cabo él, ¿no? Entonces aquí vemos a un Pedro decidido. Yo imagino en ese momento que ver a tanta multitud reunida. Estábamos hablando hace un rato de un estadio, donde se reúnen las personas a ver un deporte, y de repente que tú te vayas al centro y que seas ese centro de atención, y que todos te empiecen a escuchar, que todos empiecen a poner atención a lo que tú dices,
Imagínate qué imponente era eso, que de repente, de la nada, él tuvo que hacerlo, porque él estaba acostumbrado a hablar a pequeños grupos, él estaba acostumbrado a compartir persona a persona, pero estar ante una multitud, entonces el Señor estaba cumpliendo su propósito en ese momento con él. Ajá. Estaba diciendo, es tiempo, es tiempo. ¿Y qué pasó? Personas que estaban en ese lugar, más de 3,000. No da un número exacto, pero están hablando de que más de 3,000 personas en ese momento empezaron a creer en el Señor. Más de 3,000 personas en ese momento aceptaron la fe del Señor, pusieron su fe en el Señor, permitieron que el Señor empezara a obrar en sus vidas. Después nos habla de una doctrina mediante la cual perseveraban y tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. El Señor Jesús había dado varias enseñanzas anteriormente, mediante las cuales se escuchaba el aprendizaje acerca de la fe, de que tuvieran fe. ¿Y qué hacían? Aprendían y iban avanzando y iban creciendo en esa fe. Nos está hablando de que ellos perseveraban. ¿Qué quiere decir eso? Que iban creciendo, que iban avanzando y que tenían comunión, se cuidaban los unos a los otros. En ese momento nos está hablando de que se empezaba a reunir un grupo, se empezaba a reunir gente que tenía la misma forma de pensar, gente que decía, oye, yo me siento bien estando ahí, perteneciendo a ese lugar, porque tienen la misma forma de pensar que yo, me siento seguro, me siento tranquilo, me siento cobijado, porque es como una familia. Entonces hablaban de que, aparte que tenían esa comunión, tenían ese partimiento del pan y oración, que es lo que nosotros hacemos cada mes generalmente en las congregaciones, cuando nosotros compartimos esa parte de la cena del Señor, recordamos con el partimiento del pan y la toma del vino, recordamos el sacrificio que el Señor hizo, pero ¿por qué fue? Por amor. Entonces ahí de alguna forma ellos estaban reviviendo en ese momento lo que había pasado Jesús, lo que acababa de pasar. Eso que en algún momento muchos de los que estaban ahí vivieron, que pudieron experimentar cómo fue crucificado el Señor. Y muchos podrán pensar, ay, la cruz es un simbolismo de derrota. Es un simbolismo de decir, ¿sabes qué? Tu Dios fue derrotado ahí, pero no, es una señal de victoria, porque el Señor en ese momento tuvo la victoria para todos nosotros. Entonces, en esa parte nos está hablando y nosotros recordamos cada que hacemos esa comunión, ese regalo de amor que el Señor nos dio. Entonces estamos hablando de todas aquellas enseñanzas que el Señor les dio a sus discípulos, ahora ya las estaban aplicando. Entonces ya estaban obedeciendo y haciéndolo de forma como lo haría Jesús. Cuando ellos estaban ahí parados y empezaron a compartir, la gente empezó a escuchar, la gente empezó a entender, la gente empezó a querer más. Entonces, pues se fue haciendo un grupo bastante grande. Entonces ahí estamos hablando de que el Señor estaba presente en ese momento, el Señor estaba presente en ese lugar, ¿no? Y lo que estaba formándose ahí, ¿qué estamos hablando que era? La primera congregación, el primer lugar donde se reunían los cristianos formalmente, un lugar donde había comunión, donde había una enseñanza, donde había esa parte de poder decir, ¿sabes qué? Yo me quiero alimentar más, yo quiero conocer más. Entonces el Señor estaba ahí. Por lo tanto, también nos dice que oremos los unos por los otros, y la comunión que se debe tener. Debemos de aprender a bendecir. Debemos de aprender a bendecir a los demás. Debemos de aprender a nuestros hermanos en la congregación, a nuestros amigos, aquellas personas que conocen y que comparten nuestra misma sentir por el Señor. Debemos de aprender también a ver sus necesidades. Muchas veces no sabes el hermano lo que está pasando. Se podrá ver bien,
y tú lo podrás ver hasta sonriendo, pero no sabes el problema, la carga, la prueba que esté pasando. Entonces, ¿qué dice aquí? Que tendrían que empezar que oraban los unos por los otros. Eh, yo me imagino ese lugar donde de repente, cuando veían a la gente, cuando se veían a las personas, de repente era llegar y decir, déjame orar por ti, déjame orar por tu necesidad. ¿Qué tienes? Muchas veces en la congregación nos han dicho, ora por la persona de al lado, acércate con alguien a orar. Y así como que volteamos y ay, nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo esa parte también de poder hacerlo porque nos da pena, o no nos cae bien la persona, o no nos gusta hacerlo y todo, pero es un acto de amor. Y cuando nosotros estamos en Dios, nosotros tenemos que aprender a amar como Él. Nosotros tenemos que aprender a cuidar también de los hermanos, tenemos que aprender a cuidarnos y que ellos nos cuiden a nosotros, porque esto es recíproco al final de cuentas. Debemos de ser una gran familia, pero una familia que en verdad sea una familia que refleje lo que Dios es en sus vidas. Vamos a ir a Juan 17, por favor. Juan 17, 21, si son tan amables. Juan 17, 21. Dice así, lo voy a leer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno y así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estos versículos nos están hablando de ese amor que el Señor alcanza a reflejar, en el cual dice, Señor, Padre, manifiéstate y muéstrales que los amas como me amas a mí, que somos uno en el Señor. Así debemos de ser nosotros también en el pueblo cristiano. Nosotros debemos de aprender a ser uno, a pensar, o más bien tener ese mismo objetivo, porque a pensar cada uno somos diferentes en la forma de pensar, pero debemos de aprender a tener ese mismo objetivo, que es el buscar al Señor, el parecernos cada vez más a Él, el poder ser lo más parecidos o lo más allegados a como Él era y como Él vivió aquí en la tierra. Entonces, lo que estos versículos nos indican es eso. Nos está hablando de un Padre que es uno con el Hijo. Nos está hablando también de todos nosotros somos uno con el Señor. Y así debemos de ser los unos con los otros. Debemos de ser uno solo. Debemos de estar unidos. Debemos de aprender a bendecirnos. Debemos de aprender a tener esa comunión. Debemos de aprender a llevarnos bien, a amarnos. A amarnos, a decir, oye, yo te amo con el Señor, con el amor que el Señor pone en mí para ti. Muchos lo confunden también y de repente como que dicen, no, pues yo te amo, ¿no? Y quieren amar a muchas hermanitas o muchos hermanitos. No, eso no. Estamos hablando de un amor real, un amor puro, un amor verdadero. Aprendamos a tener la dicha de bendecir a los demás, ser empáticos, aprender a amar a los demás como Dios los ama. No hagamos a un lado las necesidades de los demás. No nos hagamos de la vista gorda, no nos hagamos y digamos, ay, o sea, ¿sabes qué? Si el hermano está pasando por una necesidad, es su rollo, es su vida. No, nosotros tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a unirnos, a ser uno, ¿no? Entonces, no es el estar solos, y aislarse, en estar unidos y ser un solo cuerpo. O sea, no es como que, ¿sabes qué? Me voy a ir yo por mi lado, y mi forma de pensar, voy a la congregación y como que cumplo con estar ahí y de repente me aíslo o busco a mis amigos cristianos, pero pues estoy nada más ahí un rato y luego ya me voy. El Señor nos invita a estar con personas que tengan esa misma forma de pensar, que seamos ese solo cuerpo, así como Jesús lo fue con el Padre, como nos lo decía en los versículos de acá arriba.
Entonces, lo que está diciendo ahí es que este amor es un amor verdadero. Y es un amor en el cual nosotros tenemos que aprender a brindarnos. Y tenemos que aprender a ver las necesidades de los demás. Porque lo decía en un principio, cuando nosotros queremos empezar a servir, cuando nosotros queremos empezar a estar en un lugar y decir, ¿sabes qué, Señor? Úsame. Lo tenemos que aprender a hacer enfocados primero en el amor del Señor. Tenemos que aprender a estar enfocados en que Él intervenga en nuestras decisiones, el que Él, lo que hagamos, sea respaldado por Él. El versículo 43 nos habla de un temor que debemos entender, que no no se refiere a un temor de cuando te portas mal, no es un temor así como de, ya pequé o ya me porté mal más bien, entonces, ¿sabes qué? Te voy a reprender, te voy a castigar. No, este tipo de temor está hablando de un temor cuando no quieres fallar, cuando estás agradecido con alguien, y en este caso es un amor en el cual tú te manifiestas y dices, Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho por mí, por ese sacrificio que hiciste por mí, porque estás en mi vida en todo momento. Y ese amor es un amor verdadero, es un amor genuino, ¿no? Entonces en esta parte no estamos hablando que no es un amor en el cual tú debes de tener ese temor. No debes de tener así como que decir, ay, no, no es un amor, repito, de que te hiciste algo malo, no. Es un amor de que, perdón, Temor. ¿qué dije yo? Perdón, temor. Es un temor en el cual estamos hablando desde no querer fallar, de no querer quedar mal. Y en este caso estamos hablando de que si el Señor nos ha dado todo, no queremos fallarle, no queremos hacer las cosas de una forma diferente a la que Él nos indica. Entonces, cuando hablamos de esta parte, nos está diciendo, ¿sabes qué? Carlos, le tienes que echar ganas. ¿Sabes qué? Yo no quiero fallar a esa confianza, a ese amor, a todas aquellas bendiciones que el Señor me ha dado. No, yo quiero hacer las cosas de buena forma. Yo quiero ser bendecido y yo quiero que el Señor vea que estoy ahí presente y que estoy haciendo las cosas conforme a su voluntad. Este amor ya se da con el conocimiento de la palabra, entendiendo que a pesar de mis pecados, sea cual sea, el Señor ha sido bueno. No quiero decir que con esto vamos a seguir viviendo de la misma manera. El Señor es tan amoroso y tan misericordioso que nos dice, no te apartes de mi camino, hijo. Y Él está ahí. Y Él está ahí en todo tiempo. Él está ahí cuidándonos. Y aunque nosotros de repente nos empecemos a desviar, el Señor nos dice, ven, hijito, aquí estoy. Aquí estoy. Y también lo importante de que estemos en un lugar donde podamos confiar en que va a haber personas que van a cuidar de nosotros. Y luego nos habla de que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor les permitió a sus apóstoles el poder hacer milagros como Él lo hacía. Estamos hablando que el Señor los preparó. Esos apóstoles que estuvieron con Él caminando, esos apóstoles en los cuales el Señor se fijó en cada uno, porque cada uno tenía un perfil diferente. Cada uno tenía un porqué de estar ahí. Y entonces el Señor dijo, los apóstoles estaban ahí y pudieron aprender, el Señor les pudo enseñar lo que Él estaba haciendo y se dieron cuenta. Entonces el Señor cuando ya no estuvo con ellos, ellos tuvieron que seguir el camino. Ellos tuvieron que hacer lo que ellos habían aprendido y confiar y tener esa fe en que el Señor lo que les había dicho lo iba a cumplir, ¿no? Entonces, lo hemos dicho muchas veces también, pero aquí nos dice también que ellos hicieron muchas maravillas y señales eran hechas por ellos. Entonces estamos hablando que la obra de Dios, la obra de Jesús, se seguía manifestando, aunque ya no estaba en la tierra, se seguía manifestando por medio de sus enseñanzas, de aquellos que había dejado sirviendo, de aquellos que había dejado preparados y que habían tenido el llamado, ¿para qué? Para seguir
con este camino, para poder ser guiados y para poder guiar a todos aquellos que venían atrás. El 44 nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué nos está hablando esto? Esto lo hacían voluntariamente. Esto no era de que me estás obligando. Esto no era de que por quedar bien o porque me pesa. Ellos lo estaban haciendo de una forma voluntaria. Ellos lo estaban haciendo porque decían, oye, yo quiero bendecir a mi hermano, yo quiero bendecir a esa persona que está ahí, a esa persona que ahora se ha convertido en mi familia, a esa persona que de alguna forma vine y conocí aquí y que ahora tenemos el mismo objetivo en esta vida. Entonces nos habla de que lo que ellos tenían, lo vendían y lo repartían en partes iguales o conforme a la necesidad de las personas que estaban en ese lugar. ¿De qué nos está hablando? De un cuidado. Nos está hablando de un amor. Esto nos enseña que repartían, que sí, voluntariamente. No los obligaba nadie. Veían la necesidad, claro, en cada una de las personas. Vendían lo que tenían y decían, aquí está, lo doy desinteresadamente, porque yo lo quiero compartir con los demás. Estamos hablando de una unión en la cual no te importaba perder todo lo que tenías, no te importaba dar lo que tú tenías. Lo que querías es que las personas que tenían esa forma de pensar, igual a la tuya, estuvieran bien. Que ya el objetivo era cuidarse los unos a los otros, bendecirse, orar, cuidar, tener esa comunión, cuidarse las espaldas, estar atentos a la necesidad del otro, como lo decía hace un rato. Tú no sabes si en algún lugar al que asistas, la persona que está a tu lado de repente va a tener ese día una prueba o va a ir con una necesidad en la cual a lo mejor no ha comido o a lo mejor tiene un problema económico, alguna persona enferma o algún diagnóstico. No sabes, pero por eso el Señor también nos invita a ¿qué? A involucrarnos. Nos invita a ¿qué? A buscar. Nos invita a decir, ¿sabes qué? Yo debo tener esa misma empatía, ese mismo sentir por ti, de compartir contigo lo que tú estás viviendo para poder ser uno, para poder avanzar. Y obviamente yo creo que pues, si tú te sientes acompañado en esas pruebas, va a ser más fácil que tú lo puedas llevar adelante, que tú puedas salir de esto, ¿no? Entonces, en esto encontramos que lo que se estaba ocasionando con esto era que las personas, lo habíamos dicho, se preocuparan y cuidaran los unos por los otros. Se estaban interesando por apoyar, se estaban interesando por servir. En la congregación, en ese lugar donde se habían conjuntado los cristianos por primera vez, estaban aprendiendo también a servir, no nada más a escuchar, sino que estaban aprendiendo a servir. Recordemos recordemos que no nos decía que estando en comunión, o sea que orando y intercediendo por aquellos que estaban batallando o que necesitaban algo, que estaban pasando por alguna situación. Entonces había personas que estaban ahí, había personas que estaban en ese momento pasando por algo, pero el Señor de igual forma levantó en ese lugar personas que pudieron estar al pendiente de las necesidades. Y así debe de ser en nuestras vidas hoy en día. Debemos de aprender a ser sensibles, debemos aprender a tener ese discernimiento y esa humildad para poder acercarnos a los demás y decir, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y poder brindarnos como ese pueblo que somos hijos de Dios. El 46 nos habla y dice, y perseverando unánimes cada día en el tiempo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto quiere decir, teniendo comunión, compartiendo entre todos, con una sana convivencia, disfrutando cada momento con humildad y con buen corazón, llevando a Dios a todos lados. Muchas personas de repente dicen,
¿sabes qué? Es que los cristianos son personas aburridas, son personas que no son gratas, o sea, de repente como que no encajo, ajá, en esos lugares, pero cuando convives con personas que seguimos al Señor, hablamos de personas, ajá, divertidas. Obviamente, si estás en ese mismo sentir y en esa misma forma de pensar, te vas a divertir, ajá. Digo, es un lugar donde aprendes a disfrutar lo que haces, puedes tener tiempos en los cuales alabas a Dios, en los cuales buscas al Señor, en los cuales te puedes orar los unos por los otros, de una convivencia, de una salida a comer, de un tiempo que dijiste vamos a compartir una pizza, terminas de repente adorando al Señor. Qué padre, qué padre. ¿Por qué? Porque todas esas personas que estaban en ese lugar no nada más tenían un Dios de cada 8 días, un Dios de cada miércoles, de cada domingo, no. Tenían un Dios que habitaba en ellos y que en todo momento estaba ahí. Y entonces, ¿qué dice aquí? Que ellos no nada más era reunirse en ese lugar, sino que lo llevaban a casa, ajá, y tenían esa oportunidad de convivir, tenían esa oportunidad de estar todos juntos, y están en un mismo sentir la presencia de Dios, sentir cómo el Señor se manifiesta en las vidas de cada uno. Ajá, ¿por qué? Porque estaban buscando al Padre, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este último versículo de lo que leímos dice que alabando al Señor, gozándose en el Señor. Ajá. Cuando nos habla de alabanza nos indica que todo el tiempo se la pasaban manifestándose y diciendo, Señor, gracias, Señor, Señor, apreciando y manifestando la admiración que tenían para el Señor. Diciendo, Señor, eres grande, eres bello, eres único, eres todos los adjetivos que puedas encontrar. Estaban alabando a Dios en todo momento, en agradecimiento. Y luego dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Estamos hablando, cuando habla de esa parte de favor con todo el pueblo, nos dice que era la aprobación, incluso el apoyo de la gente que los veía, al ver cómo se cuidaban, al ver cómo de alguna forma se llevaban, cómo se amaban entre ellos, esa relación tan estrecha que tenían, el decir, ¿sabes qué? Yo puedo confiar en que tú estás ahí, en que tú estás orando por mí en mi prueba. Yo puedo confiar en que tú me amas como yo te amo, porque el amor que viene de parte de mi Padre es un amor verdadero. Entonces, los que estaban afuera lo veían y decían, oye, ¿qué tienen? Yo lo quiero. Y nos dice por eso también que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Estamos hablando de que ya no nada más era estar compartiendo la palabra, ya no nada más era decir, voy a hablar de las cosas de Dios, sino que ya tu vida ya estaba siendo un reflejo de lo que el Señor estaba haciendo en ti. Estamos hablando de un grupo, un lugar donde te podías sentir seguro, un espacio donde podías decir, gracias Señor por estos hermanos que pusiste conmigo. Gracias Señor porque yo puedo confiar en que ellos van a cuidar de mí como yo voy a cuidar de ellos. Gracias porque yo puedo bendecirlos y porque me puedo sentir con la confianza de hablar abiertamente de Él. Hablar abiertamente del Señor y decir, yo lo amo. Él es mi Señor, Él es mi todo. Y van a entender de igual forma. ¿Por qué? Porque son uno. Porque como decíamos hace un rato, así como Jesús fue con el Padre, nosotros también como ese pueblo debemos de aprender a ser iguales. Uno solo en el cual caminemos por el mismo rumbo, caminemos con el mismo objetivo, que es buscar al Señor. Cuando, y por último dice el Señor, bueno, lo que les comentaba, ¿no? De que iba añadiendo a la iglesia. Esto nos enseña que no es más que Dios el que hace la obra, no somos nosotros, es el Señor. Esto último en el cual dice, y el Señor iba añadiendo, no quiere decir que Carlos, que Arturo,
que Israel, que Denise, todos los que estamos de alguna forma de repente compartiendo, o cualquier persona que esté en algún servicio, no va a ser en nuestras fuerzas. No va a ser porque nosotros lo estamos haciendo. Va a ser porque Dios nos está usando para que esas personas puedan ser tocadas por Dios. Va a ser un lugar en el cual vamos a poder descansar. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Empieza a preparar a personas. Empieza a levantar lugares. Empieza con esa parte de decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí y yo voy a hacer mi obra utilizándote a ti. Y esto es para todos, porque todos tenemos el llamado, todos. Todos. Aquí no hay excepción, porque la Biblia no dice algunos, dice todos. Que vayan, cuando dice la Biblia que vayan y hablen del Evangelio, no está diciendo que algunos cuantos, está hablando de que todos debemos de ir. Entonces todos tenemos esa capacidad de poder buscarle. Todos tenemos esa capacidad de poder ser usados por el Señor. Todo esto a lo mejor nos habla, estos versículos, nos habla de que, y suena muy bonito y suena muy fácil, el hecho de poder estar en un lugar, muchas personas reunidas, juntos, buscando un mismo objetivo, sin tener a lo mejor ningún tipo de situaciones más que buscar a Dios. Ningún tipo de cosas más que el cuidarnos, el apapacharnos, el cobijarnos, el ser unos, el cerrar filas y decir, aquí no hay cabida para ti, Satanás. Aquí no hay cabida para el pecado. Aquí no hay cabida para nada que quiera venir y quitarnos esa paz, esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque somos uno en el cuerpo. Y estamos unidos, y estamos listos para cerrar filas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que ¿cómo lo vamos a lograr? Obviamente haciendo la voluntad de Dios. Ya no va a ser nuestra voluntad, va a ser dejar que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Y esto qué nos lleva? A ser pacientes. Para poder ser usados por Dios y hacer las cosas de buena manera, tenemos que aprender a ser pacientes. Vamos a leer Hechos 1:4, por favor. Hechos 1:4, y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Aquí vamos a poner un poquito de contexto. El Señor ya no estaba con sus discípulos, ya no estaba con los apóstoles, y les había dejado una indicación. Vayan, den a conocer mi mensaje, den a conocer mis buenas nuevas. ¿Y qué pasó? Les saca este versículo que dice, no salgan, no salgan de Jerusalén, quédense ahí. ¿Qué les decía? Esperen. Entonces ellos ya estaban nada más como que esperando el banderazo y decir, vámonos, ya es tiempo. Ya es tiempo de llevar la palabra a todos los rincones del mundo. Ya es tiempo de empezar a separarnos y ir a esos lugares donde hay necesidad, que cada rincón se escuche la palabra del Señor, que cada lugar se escuche las buenas nuevas, que en cada lugar se escuche esos milagros que el Señor había hecho. Pero aquí dice, estando juntos, estaban todos reunidos, todos los apóstoles, todos los discípulos, y dice, les mandó que no se fueran, que estuvieran ahí, que se esperaran, porque no era el tiempo. Dios les estaba diciendo, esperen mi promesa, la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Entonces, dices, a ver, si me ves dejando una indicación, ¿por qué no me dejas ir? Porque debemos de aprender a ser pacientes, debemos de aprender a entender y a escuchar. El Señor quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, el Señor quiere utilizarnos, pero muchas veces nos gana esa ansiedad, nos gana esas ganas, ese ímpetu de decir, yo lo quiero hacer, esa desesperación, y vamos, y quiero hacer pero el Señor también te dice, reposa, tranquilo, aprende a confiar en mí. No es en tus fuerzas,
no es en tu conocimiento, es en lo que yo pongo en ti, a mi manera. Y el Señor les había dicho que fueran, hicieran los discípulos, como les había comentado. Moví la mesa, ¿verdad? Perdón, es que me emociono y le pego. Una disculpa. Y pues bueno, tuvieron que esperar a recibir la indicación del Señor. Así nos puede pasar a nosotros hoy en día. Podemos tener todo ese ímpetu y esas ganas de ir y hacer lo que el Señor manda, pero debemos de aprender que no es nuestra manera, sino a la de Dios. Debemos de aprender a que muchas veces a lo mejor estamos haciendo algo, pero también es válido decir, espérame, por ahí no es. ¿Sabes qué? ¿Me puedo equivocar? Claro que nos podemos equivocar. Podemos estar haciendo las cosas a lo mejor de diferente forma, pero el Señor sabe, conoce tu corazón. El Señor sabe la necesidad también y entiende que hay tiempos para cada uno, entiende que hay tiempos para ser usado, entiende que hay tiempos en los cuales tú te tienes que preparar. Y que no inmediatamente tienes que salir, lo veíamos la vez pasada. Cuando la semilla no queda bien plantada, va a ser una semilla que no va a dar fruto. Cuando una semilla queda atorada en los espinos y no alcanza a meter la raíz completamente, va a morir. No se va a alcanzar a dar completamente ese fruto, esa raíz que haga fuerte a ese árbol, que haga que crezca fuerte en ese lugar ese árbol. Sino, ¿qué va a pasar? Nada. Va a ser algo pasajero, va a ser algo en lo cual va a haber muchas ganas, va a haber mucho anhelo y va a haber así como que sí, yo lo hago, pero de repente se va a apagar. Pero si tú entiendes en ese proceso que debes de ser paciente, y entendemos y que dice, espera la promesa del Padre, es esperar la voluntad, es esperar lo que el Señor tiene para ti. Es entender que no es lo que tú quieras hacer, no es lo que Carlos quiera hacer, no es lo que Carlos está creyendo correcto hacer, no. Es que el Señor tiene un propósito del por qué está formando, del por qué me está permitiendo vivir ciertas cosas. Y así es en cada uno de nosotros. El Señor va moldeando nuestras vidas, va moldeando nosotros, somos ese barro, que nosotros estamos ahí siendo moldeados por el Señor. Él está viendo lo que necesitamos cada uno, de qué carecemos o qué tenemos también para dar. Y el Señor dice, tú me sirves aquí, tú me sirves de este lado, tú necesito ponerte un poquito más de esto para que seas más fuerte en esa parte. Entonces, aprendamos a descansar en el Señor y a ser pacientes. Hechos 9:6, por favor. Hechos 9:6. Dice, aquí vamos a tocar un poquito. Ahora se los voy a leer. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí estamos hablando del famosísimo Saulo. Estamos hablando de aquel que era perseguidor de cristianos. De aquel que era perseguidor de todos aquellos que buscaban al Señor. Entonces, este versículo que nos habla de cómo tuvo ese encuentro el Señor con Saulo en ese momento, es algo que llama mucho la atención. Se los voy a volver a leer. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pero esa parte de, ¿qué quieres que yo haga? Recordemos que aquí Pablo, pues como les decía, él acababa de tener un encuentro con el Señor, donde yendo por el camino, de repente, ¿qué hizo? Lo rodeó un resplandor, que era como un abrazo. Van caminando de repente y llega algo tan brilloso, algo que de repente los deslumbra tan fuerte, que ¿qué pasa? Los hace caerse al piso. Esto a mí me lleva a pensar también como cuando recibes ese abrazo de parte del Señor. Lo que estaba haciendo en ese momento con este Saulo, después Pablo, era
estaba teniendo un encuentro con Dios. Dios lo estaba llamando. Dios le estaba diciendo, ya es tiempo, Pablo, ven. Y al llegar a ese lugar y cobijarlo, abrazarlo, porque dice que lo rodeó completamente, fue tanto el temor que él tuvo, y estaba tan perturbado que cayó. Entonces, ese abrazo que venía de parte del cielo, hizo caer a Pablo a tierra, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Vamos a darnos cuenta de algo. Como les decía, Pablo en ese momento estaba teniendo un encuentro con el Señor. Y ese día su vida obviamente cambió. Tanto fue el impacto que tuvo el Señor en ese momento para Pablo, que le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? No cuestionó nada más. El Señor nada más tuvo que llegar y hacer esto. Y ese hombre tan fuerte, ese hombre tan decidido y tan con convicciones de decir yo voy a destruir, voy a acabar con todos aquellos, en ese momento se doblegó. En ese momento entendió que no era su voluntad, era la voluntad del Señor en su vida, era a su manera, era el permitir que el Señor interviniera en su vida. Inmediatamente comprendía que no era su voluntad de Pablo, sino que era la del Señor. Él entendía que ese abrazo de luz que el Señor había tenido en ese momento con él, era un abrazo de justicia, en el cual, era un abrazo de amor, porque muy bien el Señor tenía el poder para destruirlo, muy bien el Señor tenía el poder para dejar caer su justicia sobre él, y él lo sabía, pero ¿qué hizo? Lo abrazó y le hizo sentir el amor que tenía para él. No actuó de una forma castigadora, ahí sí, como muchos veces se hace pensar. No actuó de una forma en el decir, ¿sabes qué? Te metiste con mis hijos, ahora voy a tener justicia sobre ti. No. ¿El que hizo? Lo abrazó, lo cobijó, le dijo, ven, te amo. Yo siento que cuando estaba rodeándolo esa luz, obviamente fue un encuentro que todavía estaba teniendo en ese momento Pablo con el Señor. ¿Y qué hizo? Le dijo, aquí estoy. Ya, deja tu vida pasada atrás, deja tus decisiones atrás, deja lo que tú quieres hacer en tu voluntad atrás. Ya no. Sé tú conmigo. Deja que yo habite en ti. Deja que sea mi voluntad en tu vida, no la tuya. Después el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasó? Él, obviamente, levantándose, fue y obedeció. Obedeció en ese momento. Y no cuestionó. Él se levantó y tomado de la mano de aquellos que lo acompañaban, porque ellos sí estaban desconcertados, él obedeció al Señor. Hechos 9, por favor, 7, Hechos 9, 7, vamos a leerlo, por favor, que es la continuación para entender de lo que estamos hablando. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, oyendo la verdad, no sé si aquí oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. O sea, estaban escuchando esa voz, pero no veían a nadie. Decían, ¿qué está pasando? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a ver esto. Cuando aprendemos a tener un encuentro con el Señor y podemos escuchar su voz y sabemos interpretar que viene de parte de Él, entonces entendemos que el Señor está presente
Y sabemos que eso que Él nos está hablando es porque el Señor está ahí. ¿Qué pasó con los que no le conocían? Estaban desconcertados. Estaban desconcertados porque en ese momento el Señor solo se le manifestó a Saulo. En ese momento el Señor estaba teniendo un encuentro personal con él. Le estaba diciendo, te quiero a ti te necesito. Entonces lo abrazó y le dijo, ven a mí. Entonces los que estaban ahí, pues nada más jalaron a Saulo y lo metieron a Damasco. Pero nos habla en el 9. Bueno, sí, perdónenme. Dice en el 8 que nos hablaba que fue tanto ese deslumbre que tuvo, que no veía y tuvieron que apoyarlo, bueno, para entrar. Y ahí viene algo importante en el 9, donde tuvo 3 días sin ver, o sea, estuvo 3 días así completamente, y no comió ni bebió. Entonces estamos hablando, ahí es donde el Señor nos dice, tienes que aprender a estar quieto, tienes que aprender a estar tranquilo, tienes que aprender, a que yo voy a tratar contigo cuando tú estés conmigo. Al desarmar completamente en ese momento a Saulo, lo que pasó fue que si él, yo creo, hubiera visto, o él si a lo mejor hubiera seguido, sí, pues con esa parte de poder hacer sus actividades como las hacía normalmente, a lo mejor hubiera vuelto a caer, ¿no? Pero no, el Señor todavía, después de ese abrazo que tuvo, de esa luz que lo rodeó, lo dejó 3 días, 3 días sin ver, en el cual el Señor estuvo tratando con él, en el cual imagínate que de repente tú un día te levantas, abres los ojos y no ves nada. Dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero empiezas a entender, tu mente, obviamente porque tus sentidos, si un sentido falla, empiezan los demás sentidos a despegar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando un sentido empieza a fallar, entran los otros. Entonces a Pablo en ese momento se le estaba despertando ese sentido también, y estaba escuchando la voz de Dios, estaba teniendo un trato con el Señor. Y además él, al decir que no comió ni bebió, está hablando que tuvo un ayuno en el cual su carne pudo ser calmada también, pudo ser aplacada para que el Señor hiciera su obra completa en él, para que el Señor completamente hiciera ver a Pablo lo que estaba empezando él en ese momento. Entonces, dense cuenta aquí cómo el Señor estaba tratando de una manera especial con él, le estaba enseñando a ser paciente, le estaba enseñando a que se estaba purificando mediante ese ayuno, y Dios estaba interviniendo completamente en su vida. Así pasa con nosotros. Debemos aprender que al estar quietos, estamos permitiendo que Dios nos hable. Al aprender a no hablar, al aprender a callar más bien, porque también callamos de una forma tanto literal como mental, que decimos, a ver, me voy a poner completamente en blanco para poder entender lo que el Señor quiere hablarme. Es ahí donde vamos a entender. Y el Señor nos va a ministrar, y el Señor nos va a decir, Carlos, quiero que tú hagas esto. Carlos, tú vas a ser usado en esto. Y así como conmigo, en cada uno de ustedes. El Señor te va a hablar. Muchos de los que están ahorita conectados han experimentado eso. Han experimentado que el Señor les ha hablado. Y es algo tan bello cuando el Señor te habla, cuando el Señor empiezas a tener un tiempo con Él, cuando el Señor te ministra, que dices, gracias Señor, gracias. Y debemos de aprender otra cosa. No es forzar las cosas, es pedirle a Dios la guía. Es pedirle al Señor que se manifieste y esté ahí con nosotros. No es decir, yo en mi entender, yo con mis fuerzas, porque yo soy un hombre muy fuerte, yo soy un hombre muy aguerrido, yo soy una persona que se propone hacer las cosas y las hace.
Podrás hacer lo que quieras, pero si no pones primero a Dios y no permites que Él intervenga en las decisiones que tú tomes, Él va a frenar. Él va a frenar. Y a veces lo tiene que hacer para sanar. Y a veces lo tiene que hacer para decir, por ahí no es el camino. Vamos a tomar otro rumbo. Es importante que lo hagas. Porque te amo, te corrijo para que lo hagas de buena forma. Entonces, regresando un poquito a lo que habíamos tocado en la parte de arriba, anteriormente, quedamos en que nosotros le queríamos servir, y queríamos servirle a Dios y esperar el tiempo correcto, pero sin saber hacerlo. No queríamos hacerlo de la forma en que Dios nos estaba indicando. Entonces, el saber esperar en Dios es la clave. El saber esperar los tiempos de Él es la clave. Entonces, esto nos lleva a arrepentirnos de nuestros caminos y seguir el camino de Dios. No podemos llevar una vida en la cual decimos, sí, Señor, yo te sigo. Sí, Señor, yo estoy ahí. Yo me entrego totalmente a ti. Yo hago tu voluntad. Yo permito que tú obres en mi vida. Pero, ¿cómo está tu corazón? Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. Pero tu corazón en algún momento también va a hablar por ti. Y es ahí donde cuando tú dices las cosas, tu corazón te puede traicionar. Tu mente también. Entonces necesitamos arrepentirnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname porque no estoy haciendo las cosas de la mejor forma. Perdóname porque me equivoqué y no era por ahí. Y el Señor va a estar ahí y te va a ayudar. Y va a enderezar tu camino, claro. Y va a respaldar lo que tú hagas. Eso lo he venido diciendo ahorita durante todo este tiempo. Qué mejor entender que sus proyectos son mejores que los míos, que los de cada uno de nosotros. Pero mientras lleguen, sigamos preparándonos en la palabra y en ese aprendizaje. Seamos más a sus semejanzas, seamos más como Él. El corazón debe de estar listo. Y así como estamos hablando de esta congregación que tenía un corazón en la cual se cuidaban, en la cual se protegían, en la cual se bendecían, oraban el uno por el otro, en la cual aprendieron a estar en comunión, en unidad. Y el Señor fue levantando. Entonces, aprendamos de esa primera congregación. Aprendamos que debe de ser algo genuino, algo puro, algo que el Señor va a ir poniendo en nuestras vidas, algo que tenemos que hacer de la mejor forma, no haciéndolo en nuestras fuerzas, no haciéndolo porque creemos que así es, no. Lo debemos de hacer conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que el servicio empieza por tu casa. Entonces, muchas veces se nos olvida esa parte porque decimos, no, sí, yo voy a ir, voy a servir, me voy a integrar, voy a hacer, pero no. El servicio empieza por tu casa, con los tuyos, en donde estás, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con quien estés en ese momento en casa conviviendo, es ahí, con tu pareja. Ama a esa persona y permite que te amen y sean uno en el Señor. Empieza a bendecir, empieza a aprender a bendecir a esa persona, porque esa persona te lo va a agradecer en algún momento. Porque también es válido que tú pidas que te cobijen, es válido que tú pidas que oren por ti, porque todos tenemos esa necesidad. Aprende que desde el hogar, desde lo más íntimo que es tu casa, empieza tu ministerio, empieza tu servicio. No todos tenemos el mismo llamado, así que no desesperes y aprende a dejar que Dios intervenga. Hay un ejemplo muy claro. Tenemos a un Moisés que trabajó en el rescate del pueblo de Israel y llevarlo fuera de Egipto. Pero el trabajo, también ahí entró el quite Josué, que fue
totalmente diferente el llamado. Estamos hablando que es el mismo contexto, es el pueblo de Israel, pero que cada uno fue usado de diferente forma. ¿Mm? Entonces, date cuenta que cada uno tiene un propósito, ajá, en el servicio para con Dios. Cada uno está construyendo esa iglesia, ese pilar, y cada uno es importante. Ajá. Porque muchas veces dices en el lugar donde te congregas, menosprecias el hacer el aseo del lugar. Ajá. Dices, no, yo quiero estar donde me vean, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero estar predicando, yo quiero estar en un lugar donde sea visible. No, tu servicio es en general. Todo es válido, todo. Porque al final el que habla es tu corazón. Entonces en esa parte entendamos eso también. ¿Cómo quieres llevar tu ministerio? Y recuerda, podemos ser un Moisés o podemos ser un Josué. Ajá. No sabemos cómo nos va a utilizar el Señor, pero lo que sí entendemos es que lo debemos de hacer de una manera justa, de una manera verdadera. Ajá. Una manera en la cual el Señor obre nuestras vidas. En el cual dejemos que Él haga su voluntad. Importante, entrega tus planes para poder hacer los de Dios. Tus planes, lo que tú quieres hacer, lo que tú estás sintiendo que es lo correcto, platícalo con Dios. Y dile, Señor, yo te quiero servir, pero te quiero servir de la mejor forma. Yo quiero ser útil para tu obra, pero quiero hacerlo de la forma correcta. Quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Toma el control de mis decisiones. Sé tú el que te manifiestes aquí conmigo. Él está preparando tu carácter para lo que viene, sea cual sea el lugar y a donde te lleve. No te impacientes, porque se puede convertir en una necedad y no dejar que esto fluya. Ajá. Te puede frenar tu servicio, te puede frenar esa bendición. Entonces, aprende en los tiempos de Dios. Aprende y déjalo que Él intervenga. No le ayudes. El Señor no necesita que le ayudemos. Ajá. Déjalo que Él fluya. Déjalo que Él pueda trabajar en ti y que vea tu perfil y que vea, este muchacho o esta muchacha me sirve para esto. Ajá. Yo te voy a usar aquí. Tú me eres útil en este lugar. Entonces, aprende a dejárselo a Dios. Renuncia completamente a tu forma de ser, a tu forma de pensar. Lo decía hace un ratito. Ajá. Suelta todo lo que tú creas, porque debes de aprender a que el Señor sea el que te ayude a tomar esas decisiones correctas. El Señor requiere de nuestro corazón y nuestra obediencia para poder hacer su obra. Es más que claro. Busca del Señor y que sea su voluntad en la vida de cada uno de nosotros y que te lleve a donde tengas que estar. Tan tan. Él te va a dar esa capacidad y ese respaldo en tu servicio. Hay muchas personas que están llamadas a lo mejor para servir en un lugar donde vas a llegar a lo mejor con una familia que necesita que le hables del Señor, con una familia que en ese momento va a necesitar que tú ores por ellos, que tú los discipules, o a lo mejor te va a llevar a las naciones, a lo mejor te va a llevar a otros lugares que tú nunca imaginaste estar. Prepárate, pero recuerda, pónselo a Dios. No es lo que tú creas, es lo que el Señor quiere hacer en ti, es lo que el Señor vas a permitir que haga en tu vida. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos abra su voluntad en nuestras vidas, que nos abra su voluntad en nuestros corazones y que nos ayude a tener esa fuerza y poder servirle de una forma genuina, poder servirle de una forma real? Que si nos hemos equivocado o hemos tomado malas decisiones, digamos, Señor, sé tú conmigo. Señor, aquí estoy. Quiero enderezar ese camino. Yo renuncio a mi forma de pensar porque quiero que tú bendigas mi vida. Yo quiero que tú obres en mis planes a partir de hoy. Entonces, bendito Padre, yo te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos permitiste tener aquí, Señor, de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, sabemos que cada uno de los que estuvimos aquí, Señor,
hemos sido tocados por ti, Señor. Permite que esta palabra haya quedado sembrada en ellos, Señor, y que tú les hayas hablado de buena forma, Señor. Señor, no queremos más que tú te manifiestes en nosotros, Señor, y queremos que tú hagas tu voluntad, queremos hacerlo a tu manera, no a nuestra forma de pensar, no a nuestra forma de creer hacer las cosas, queremos hacerlo conforme a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Padre, te pido que nos guardes, te pido que tú cuides de nuestros corazones, te pido que cuides de nuestros testimonios, Señor, que nos ayudes, Señor, en cualquier prueba que estamos pasando, que nos ayudes en cualquier cosa que estamos tomando decisiones, Señor, porque al final de cuentas tú estás obrando y estás tomando, Señor, esa autoridad, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, ya no queremos depender y ya no queremos confiar en lo que nosotros hacemos, sino queremos aprender a depender de ti al 100%. Nos declaramos inútiles, Señor, sin ti. Nos declaramos que somos incompetentes, Padre, si no te tenemos en nuestras vidas, Padre. Guarda nuestro testimonio, Señor, y permítenos iniciar nuestro servicio desde el día de hoy. Desde el día de hoy, que en nuestras casas podamos orar y podamos bendecir, podamos decirle, yo te bendigo, hijo, yo te bendigo, hija, yo te bendigo, esposo, yo te bendigo, mamá, papá, con quien estemos, que aprendamos a bendecir, que aprendamos a guardar tu palabra, que aprendamos a guardar ese amor, Señor, que tú pones, Señor. Y así como nos mostraste, Señor, en esta lectura en la cual tú permitiste que en ese momento se cuidaran los unos por los otros, ayúdanos de igual forma a hacernos uno. Ayúdanos a protegernos, ayúdanos a cuidarnos, ayúdanos a ver esa necesidad, Señor, que tenemos cada uno. Ayúdanos, Señor, a saber que estamos ahí presentes cuando alguno de nosotros caiga. Señor, yo sé, Señor, que tú estás aquí manifestándote y yo sé que tú estás haciendo tu obra, Señor, y tu voluntad en cada uno. Padre, nos ponemos en tus manos y declaramos que tú estás aquí. Bendito eres tú, Señor, y bendito es cada una de las personas que se conecta, Señor, también. Y te damos gracias porque tú nos guardas, Señor. Y esa bendición llega a sus vidas, a sus casas, Señor, a su salud, a su economía, Padre Santo, a su testimonio, Señor, por sus familiares, por todos aquellos que están pasando por una prueba, una necesidad, Señor. Bendecimos sus vidas y sabemos que tú estás haciendo tu obra y estás formando el carácter para lo que viene por delante. Porque no importa la edad, no importa el tiempo. Tú eres un Dios de orden y sabemos que tú estás haciendo tu voluntad en nosotros. A tu nombre damos honra y gloria y te damos gracias. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente mitad de semana y pues bueno, estamos en comunicación. Recuerden de dar un testimonio y como les dije ahorita, a lo mejor te va a costar trabajo, pero aprende a bendecir. Aprende a bendecir y empieza por tu casa. Aprende en ese lugar que debe de ser tu lugar seguro. Aprende a ser cobijado y aprende a cobijar a los tuyos, porque desde ahí empieza tu servicio. Entonces, pues, bendiciones, cuídense mucho, excelente miércoles, que tengan un fin de un término de semana tranquilo y que Dios esté con ustedes en todo momento. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Bendiciones. Bye bye.